Bienvenidos a la Iglesia Calva de la Semilla. Es un placer una vez más poder estar con ustedes y estudiar la palabra de Dios verso a verso de una manera expositiva. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan y te animo a abrir tu Biblia a Juan capítulo 8 y vamos a estar viendo del versículo 34 al 47. Juan capítulo 8, versículo 34 al 47. Y el título de este mensaje es ¿De quién eres hijo? ¿Cuál es el título del mensaje? ¿De quién eres hijo? ¿Hijo de Dios o del diablo? Ay, qué fuerte, ¿verdad? Y yo quiero que salgas de acá identificándote muy bien. Vamos a tener unas pulseras, los que van a ser hijos de Dios van a ir con su pulsera, los que no van a ir sin pulseras, para que puedan identificar ustedes, externamente, pero internamente solo Dios lo sabe. Así que el título de hoy, ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Para dar un poquito de contexto, Jesús empieza a confrontar a aquellos líderes que se decían que nosotros somos hijos de Abraham. Pero aún siendo hijos de Abraham, ellos rechazan el mensaje de Jesús. Así que Jesús les va a mostrar que ser hijos de Dios no se trata o cuestión de linaje, sino de obediencia, ser hijo de Dios no es cuestión de linaje, sino de recibir a Jesucristo, de obedecer y de amar a Dios. Y nosotros vamos a ver en esta enseñanza que el pueblo judío, la mayoría rechazaba esta verdad, rechazaba a nuestro Señor Jesucristo y por ende querían vivir en pecado. Rechazaron el mensaje, rechazaron esta verdad. Así que hoy, en esta mañana, este mensaje nos va a retar a preguntarnos si realmente somos hijos de Dios. Hoy, en muchas iglesias, y espero que aquí no, o tal vez sí, muchos se consideran y dicen, pastor, yo soy hijo de Dios. Y Jesucristo va a decir, si realmente eres hijo de Dios, tus acciones me tienen que mostrar que realmente tú eres ¿qué? Hijo de Dios. Pero si tus acciones no muestran que eres hijo de Dios, déjame decirte que eres hijo de ¿quién? No eres hijo de tu mamá. Eres hijo de ¿qué dice? Jesucristo así. Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de ¿quién? De Satanás, del diablo. Entonces, la enseñanza va a ser fuerte hoy en esta mañana. Así que este mensaje vamos a estar direccionando en dos observaciones o dos verdades que necesitamos entender nosotros. Número uno, vamos a estar viendo la diferencia entre hijos de Dios e hijos del diablo. Suena fuerte, ¿no? Pero es así como Jesús lo va a decir. La diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a ver 5 diferencias que te identifican como hijo de Dios, pero que también te pone como hijo de ¿qué? Del diablo. Y al final hay una pregunta, ¿de quién eres hijo? Y espero que saliendo de este lugar puedas decir, wow, soy hijo de Dios. Y eso es mi esperanza realmente. Así que vamos a leer 2 versículos o 3 versículos y luego nos metemos de lleno para agarrar todo el contexto de la historia. Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente, ¿qué dice? Libres. Una vez más. Así que si el Hijo los liberta,
serán verdaderamente ¿qué? Libres. Vamos a orar. Amado Padre, ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos a escuchar tu palabra y luego obedecer tu palabra. Y te pedimos que nos ilumines, Señor, y nos des claridad en mente. Y que tu Espíritu Santo hoy trabaje en nuestros corazones y trabaje por las personas que han venido, Señor, que necesitan conocerte. Y amado Padre, que hoy en estas características podamos identificarnos contigo o con el enemigo. Háblanos, Señor, hoy en tu palabra. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. En cierta ocasión, un hombre estaba considerando comprar un perro. Allá en los Estados Unidos, la mayoría de las familias ya tienen su familia completo, pero dicen, ¿algo qué? Algo nos falta. Y están buscando ¿qué? Su perrito, ¿verdad? Pero cuentan la historia que una persona estaba interesado en comprar un perrito. Y mientras que él estaba buscando en los lugares y tanta insistencia, llegó a un lugar preferido y vio a un perro que era lleno de energía y era muy alegre. ¿Alguna vez han visto un perro así? Que realmente está corriendo, como mi perro Apple, corre, 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 corre y está alegre, ¿no? Te viene y te abraza, o sea, no sabe cómo abrazar, pero sus garras pone así, te pone encima. No sé si alguna vez has estado conmigo en mi casa, mi perrito viene y se saluda y viene a tu encima y todo esto, ¿no? Te besa, te abraza y todo eso, ¿no? Si hablaría, este perrito te dijera te amo o algo así, ¿verdad? Pero lo cierto es que esta persona estaba buscando este perro y vio un perro lleno de energía, lleno de alegría. Entonces, el Señor, con las ganas de querer comprar, le pregunta al dueño y le dice, quiero saber si este perro viene de una buena familia. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y el dueño le dije, ¿sabes qué? Sí, este perro viene de una buena familia. Su padre, vamos a poner que es el perro, dice, él participaba en campeonato y es muy ágil corriendo. Y su madre realmente es excelente guardián. Entonces viene de una buena familia. Entonces el hombre muy contento y dijo, no, sí, si viene de buena familia y es alegre, entonces yo voy a comprar porque asumo como que la familia es bueno y el hijo por ende también es ¿qué? Es bueno y le compró, dice este perrito. La idea de todo esto es así como una persona se acerca y quiere comprar algo, necesita ver su procedencia, ¿verdad? Pues en nuestras vidas también las personas van a ver nuestros frutos y nos van a decir cuál es nuestra procedencia. Y esta enseñanza viene para esto. Esta enseñanza nos va a decir de dónde es nuestra procedencia. Si somos hijos de quién, de Dios, o somos hijos de quién, del diablo. Pero vamos a ver qué dice. Así que la primera observación es esto. La diferencia entre hijos de Dios y hijos del diablo. Así que vamos a ver nosotros 5 características, ¿no?, que nos van a hacer ver si realmente somos hijos de Dios. Así que la primera característica está del versículo 34 al 36. Vamos a leer un poquito más para agarrar el contexto. Dice así, Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente ¿qué? Libres.
la primera característica o la primera diferencia es esto. Una diferencia es la esclavitud del pecado y ser libres ¿de qué? En Jesús. El hijo del diablo está esclavo ¿en qué? En el pecado. Y el hijo de Dios es libre ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, eso es la primera característica. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, por ende, ¿qué eres? ¿Hijo de qué? Hijo del diablo. Pero si has entregado tu vida a Cristo, dice que realmente eres libre porque Jesucristo te ha libertado, dice aquí. Y fíjate esto, todo aquel que comete, dice, pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Hermanos, el pecado promete libertad, pero en realidad te atrapa y te lleva a una esclavitud que durará ¿qué? Para siempre. Así que Jesús empieza diciendo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Hermano, el pecado te engaña, el pecado te esclaviza. Y escucha esto, cuando alguien elige el pecado, comienza a ceder terreno en su vida. Al principio parece que uno tiene el control, pero con el tiempo el pecado se convierte en un hábito y finalmente en una esclavitud. Y cuando esto pasa, déjame decirte que afecta tu mente, afecta tu corazón, afecta tu espíritu y nos aleja de Dios. Déjame darte un ejemplo. Imagínate a alguien que empieza a mentir. ¿Alguna vez has mentido? Que levante la mano la persona que nunca ha mentido. A Noé. No, estabas hablando de los lentes. Que nunca ha mentido. Imagínate que nunca has mentido. Pero bueno, cuentan la historia que una persona fue a trabajar y por querer esta persona, subir un rango más en su trabajo, él tuvo que hacer ¿qué? Una mentira. Entonces, al principio dice que cuando esta persona mintió, como si fuera algo pequeñito, dice él, no sintió y lo creyeron su jefe y ascendió en una buena posición. Pero después cuando sus compañeros le empezaron a preguntar, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es que tú estás en esta posición? Y él, en vez de decir la verdad, empezó aquí a mentir. No solamente mintió a su jefe, ahora está mintiendo ¿a quién? A sus amigos. Al año siguiente, la esposa le vuelve a preguntar y le dice, mi amor, yo solamente quiero entender cómo tú subiste a esta posición. Y él en vez de decir ahora, le dice a su esposa ¿qué? Otra mentira. Y con el tiempo, esta mentira en su mente se vuelve ¿qué? Como si fuera una verdad. La mentira empieza a cubrir otra mentira. Hermanos, y es así que muchas veces el pecado, en este caso de la mentira, te llega a esclavizar. Porque quieres decir la verdad, pero por tapar la mentira, ya no puedes decir esta verdad. Y muchas veces pasa esto en nuestras vidas, que el pecado mismo nos esclaviza. Y déjame darte otro ejemplo mucho más real tal vez, ¿no? O sea, mucho más que pueda impactar en nuestras vidas. Cierto día el pastor le preguntó a una jovencita y a un joven, ¿ustedes están juntos? ¿Y qué dijeron ellos? No. Pero ellos dos saben que están ¿qué? Juntos. Y cuando van a la calle, a escondidas, se agarran la mano y empiezan a besar. Y otras personas les mira, les chequea y dice, oye, ustedes están juntos. ¿Y ellos qué dicen? No.
van a su casa de la jovencita y la mamá le pregunta al joven, ¿ustedes están juntos? Y él dice que no. Y escucha, son cristianos, ¿ah? Y ahora la jovencita va a la casa del joven y su mamá le pregunta, ¿ustedes están juntos? ¿Y qué dice él? No. Y empieza ¿qué? La mentira. La mentira. Y de un pronto ellos se dan cuenta, después de un tiempo, y dicen, ¿sabes qué? Nuestra relación ya tiene 1 año y medio y a todo el mundo le hemos dicho que no somos nada, pero en realidad estamos juntos. Nuestra relación no es una verdad, es una ¿qué? Es una mentira, pero ¿cómo podemos decir a todo el mundo que estamos juntos? Y si alguien nos pregunta cuánto tiempo estamos, vamos a decir 1 semana o 1 año y medio. Entonces, ¿te das cuenta cómo la mentira, el pecado mismo, te va esclavizando? Pero hermanos, esa es la persona que vive en pecado. Pero la verdadera libertad proviene de ser liberados por el Hijo Jesucristo. Fíjate lo que dice en el versículo 36. Así que si el Hijo los liberta, ¿serán qué? Verdaderamente ¿qué? Libres. Mira, así que si el Hijo, me encanta cómo Jesús habla. Jesús se refiere a sí mismo como ¿qué? Como el Hijo. Si el Hijo, dice, los liberta. Hermano, nuestro Señor Jesucristo no solamente es un maestro, no solamente es un profeta, Él es el Hijo de Dios quien tiene el poder para liberar a las personas del pecado y de la muerte espiritual. ¿Cuánto dicen amén por esto, hermano? Solamente Jesucristo tiene esto. Dice así que si el Hijo los libertara, dice, serán verdaderamente ¿qué? Libres. Hermano, no es una libertad parcial o temporal, sino una libertad total que transforma a las personas. Hermano, Jesucristo nos da esta libertad. El pecado que hace nos esclaviza, pero Jesucristo, ¿qué me dice? Yo les doy una ¿qué? Una libertad. Y no una libertad ficticia, sino una libertad real que quiere transformar tu vida para siempre. Y me encanta esto, hermano. Me encanta esta parte. El pecado, hermano, nos atrapa. El pecado te esclaviza. Pero Cristo vino a redimirnos y a darnos libertad. Sin Él no podemos escapar del dominio del pecado. Y gloria a Dios por esto, hermano, porque Cristo nos dio esta libertad. Y Él mismo lo dice. Yo he venido a dar esta libertad a todo el mundo. Hermano, entonces los verdaderos hijos de Dios son aquellos que reciben ¿qué? Esta libertad. Y los que no son hijos de Dios o son hijos del diablo, son los que no reciben esta libertad. Y si no reciben esta libertad, ¿qué son ellos? Siguen siendo esclavos del pecado. Pero yo doy gracias a Dios que aquí, y espero que todos hayan recibido esta libertad que es ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y si lo estás dudando, porque puedo ver tu mirada que lo estás dudando, si no eres hijo de Dios, Jesucristo te va a decir, no, tú no eres hijo de nuestro Padre, tú tienes otro Padre. Y de hecho nos va a describir cómo es tu Padre, que es el diablo. Pero espero que estando aquí el Señor nos esté ministrando. Entonces, una de las diferencias es que los hijos del diablo siguen esclavos ¿en qué? En su pecado, pero los hijos de Dios son libres ¿de qué? Son libres por el Hijo, son libres por nuestro Señor Jesucristo. Ahí está una diferencia. La segunda diferencia es esto. Otra diferencia es la obediencia a la palabra de Dios. Los hijos de Dios, ¿qué dice? Obedecen ¿qué? La palabra de Dios. Y los hijos de Satanás o del diablo, ¿qué es lo que hacen? No obedecen ¿qué? La palabra. Escuchan, pero no obedecen. Escuchan, pero dice, eso no es para mí. Eso es para mi vecino, para mi tía, para mi primo, pero nunca es para ti. Por eso cuando le preguntas, oye, ¿qué te pareció el mensaje? Y él dice, uy, este mensaje
fue bueno para la iglesia, pero nunca es bueno para él. No, este mensaje sí fue chocante. Y yo creo que esa que está allá, esa que está caminando, pastor, ese mensaje fue para ella. Pero nunca es para esta persona. Y aquí viene la diferencia. Los verdaderos hijos de Dios obedecen la palabra y los que no son desobedecen a la palabra de Dios. Fíjate esto, versículo 37. Yo sé que ustedes son descendientes ¿de quién? De Abraham. Pero intentan ¿qué? Matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Sabes qué significa esta palabra? Pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. En la NTV dice así: ustedes no quieren aceptarme en su corazón. Ustedes no quieren aceptarme en su corazón mi palabra, dice. Versículo 38. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Y quiero agarrar solamente una de estas palabras. Cuando Jesús dice, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. En el lenguaje original está diciendo, ustedes no quieren aceptar en su corazón mi palabra. Y la pregunta de observación es, ¿por qué la palabra de Dios no tiene lugar en nuestros corazones? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué cuando escuchamos nosotros la palabra de Dios siempre decimos, uy, esto no es para mí? Pero sí es la palabra de Dios. Pero ¿cómo es que no aplica para ti? Hermanos, Jesucristo está pronunciando estas palabras a personas religiosas. ¿Cómo son personas religiosas? ¿Cómo eran los judíos? ¿Cuántas veces al día oraban? Ayúdame, iglesia. 3 veces al día oraban ellos. En la mañana, al mediodía y en la tarde noche oraban. Y levantaban sus manos. Leían mucho las escrituras. ¿Y cómo puede poner en práctica esto? Tú puedes venir a la iglesia los domingos y no faltar ningún domingo. ¿Sabes cuántos domingos hay al año? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos domingos tenemos al año? 52 y a veces 54. Y tú puedes venir los 54 domingos al año. Y puedes venir los 54 miércoles al año. Y aún ser religioso. Como los judíos, los fariseos, los saduceos. ¿Y por qué religioso? Porque escuchas la palabra de Dios y no lo pones ¿en qué? En práctica. Conoces tanto la palabra de Dios, pero no lo pones ¿en qué? En práctica. Dices a los demás, lea la palabra de Dios, y dice, lea la palabra de Dios y obedece a la palabra de Dios, pero tú lo lees y no lo obedeces. Entonces, Jesucristo está hablando a estas personas religiosas y estas personas rechazan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué rechazan a estas personas? Te voy a decir esto. Porque sus corazones están cerrados y endurecidos. Hermano, esto es un recordatorio de que conocer la Biblia no siempre significa que estamos dejando que su verdad transforme nuestras vidas. Te voy a dar un ejemplo y yo creo que aquí te vas a identificar mucho. Piensa por un momento a alguien que se niega a perdonar a otro. ¿Cuántos de nosotros hemos peleado con alguien? Todos aquí presentes hemos tenido una discusión con alguien. Y a lo mejor no solamente con tu familia, con tu vecino, pero a lo mejor aquí dentro de la iglesia has discutido con alguien. ¿Ok? Póntelo ahí nomás. Y tú sabes que has discutido con esta persona y que tu corazón no está bien. Escucha, pero cada vez que escuchas un mensaje sobre el perdón, en vez de recibirlo, ¿qué es lo que haces? Lo ignoras porque en tu corazón hay resentimiento.
Este endurecimiento bloquea la palabra de Dios. Aunque estás escuchando la enseñanza, en tu vida no aplica y decides tú voluntariamente desobedecer la palabra de Dios. Déjame darte este ejemplo. Tú sabes que Jesucristo dijo, ¿no? Que si no perdonas tú a tu prójimo, Dios tampoco, ¿qué dice? No te perdonará. Pero tú sabes que estás mal con tu prójimo y sabe que le hablaste mal, sabe que lo insultaste y no eres capaz de acercarte a él y decirlo, ¿sabes qué? Perdóname. Aunque el Señor te está diciendo en su palabra, necesitas ir a reconciliarte y perdonar a tu hermano. Y tú dices, no. Te encaprichas, no, 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 no. Que Él venga a mí. Estás endurecido tu corazón. Igual que estos hombres. Conoces la palabra de Dios, pero no ¿qué? Lo aplicas. No lo aplicas a tu vida. Y ahí dices, este mensaje no es para mí. A buena hora ha venido mi esposa, dice. Y tu esposa en su mente está diciendo, qué bueno que haya venido mi esposo. Entre los dos se pelotean. ¿Está bien esta palabra? Se tiran la pelota. Y todavía se codean, como para decir, a ti te está hablando. Y el esposo también le codea. Y ninguno lo quiere asumir lo que la palabra de Dios está diciendo. La diferencia entre un hijo de Dios es que obedece la palabra de Dios. Y el que no obedece la palabra de Dios es hijo de ¿quién? Del diablo. Hermano, Charles Spurgeon dice así, si la palabra de Dios no encuentra lugar en ti, no es porque la palabra de Dios sea débil, sino porque hay en ti algo que impide que sea recibida. Hermano, un corazón endurecido resiste la palabra de Dios. Es como si fuera una tierra seca que rechaza el agua. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios nos toque, obedecemos a Dios. Así que la obediencia, hermano, a la palabra de Dios es la evidencia que realmente somos hijos de ¿quién? De Dios. La obediencia. La obediencia. Otra diferencia es tu identidad espiritual, la tercera. Estamos bien, ¿verdad? Ya sabes quién eres hijo, ¿verdad? Ya te vas inclinando ya, pero van dos, son 5. El balance lo vamos a hacer ahí. Tal vez tienes 2, pero el 3 ya va a ser el balance. Número 3, la otra diferencia es tu identidad espiritual. Los judíos se identificaban como el linaje de Abraham, versículo 39. Ellos le respondieron, nuestro padre es ¿qué? Abraham. Y Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras ¿de qué? De Abraham. Hermanos, ¿cuáles eran las obras de Abraham? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha leído Génesis? Dios le dijo a Abraham, Abraham oró, ¿verdad? ¿Y qué pidió Abraham? Él no tuvo hijos. ¿Y qué pidió Abraham? Señor, Padre, dame un hijo. Y Dios se presentó y dijo, yo te voy a dar un hijo. ¿Y Abraham tuvo o no tuvo fe? Tuvo fe. Nació su hijo. Y cuando su hijo estaba grande, Dios le dice, ¿sabes qué? Ve a un monte y sacrifica a tu hijo. Y él en obediencia a Dios, su fe estaba puesto ahí, obedeció a Dios. Y sabemos que no lo sacrificó, ¿verdad? Pero su corazón estaba puesto en Dios. Y de hecho, Hebreos 11 nos dice que Él es el padre ¿de qué? De la fe. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, si su padre es Abraham, imitarían la fe ¿de quién? De Abraham. Y si imitarían la fe de Abraham, ustedes mismos se darían cuenta que yo soy el hijo de ¿quién? De Dios, y me amarían. Eso está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero
Vamos a ver qué más dice. Y Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras ¿de quién? De Abraham. Imitarían su fe. Sus acciones fueran diferentes. Pero versículo 40, ¿qué dice? Pero ahora intentan ¿qué? Matarme. Los 10 mandamientos, ¿qué dice? Uno de los 10 mandamientos, ¿qué dice? ¿Qué dice? No matarás. Pero ellos, ¿qué quieren? Matar. Dice, pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho que la verdad, la cual he escuchado de Dios, esto no lo hizo Abraham. Yo les estoy diciendo la verdad. Hemos visto la semana pasada y conocerán la verdad. Y la verdad, ¿qué dice? Les harán libres. Yo les estoy diciendo la verdad, pero ustedes no deciden escucharme. Hermanos, y la verdad nunca va a cambiar. Si Jesucristo está diciendo que Él es el Hijo de Dios y que Él puede salvar y que Él limpia los pecados, eso es verdad. Tú lo creas o no lo creas, eso es verdad. Cierto día yo estaba en el hospital y un doctor le dice a una señora, le dice, ¿sabes qué? En este diagnóstico acabamos de detectar que tú tienes cáncer. Le dice el doctor a su paciente. Y su paciente dice, no puede ser. Tú me estás mintiendo. Yo creo que no tengo cáncer. La pregunta es, ¿quién sabe más? ¿Ella o el doctor? Por más que ella niega que no tiene, el diagnóstico no cambia ¿qué? La verdad. Y Jesucristo está diciendo, si me crees o no me crees, la verdad no cambia. En mí hay esperanza. Todo aquel que deposita su fe y cree en mí será ¿qué? Salvo. Y gracias. Y será libre de pecado. Lo creas o no lo creas, pero esa verdad no cambia. Hermano, yo creo que tú y yo hemos tomado estas decisiones, ¿no? Nuestra identidad no está en un linaje. Nuestra identidad está ¿en quién? En Cristo Jesús. Yo no sé hoy cómo te encuentras, hermanos, hermano o hermana. No sé dónde está puesto tu identidad, si está en el mundo o si está en Cristo. Y si está en el mundo, quiero que te examines y puedas pensar y decir, todas estas son mis acciones. Y en todas mis acciones que tengo, ¿reflejan mis acciones a Cristo o refleja mis acciones al mundo? Entonces debemos de preguntarnos esto, ¿verdad? Entonces la diferencia es tu identidad. Mi identidad no está en un linaje o en el mundo. Mi identidad está ¿en quién? En Cristo. El verdadero Hijo de Dios sabe dónde está puesto su identidad. Pese o pase lo que tenga que pasar. Número 4. La otra diferencia es la reacción a la verdad. Cuando tú escuchas la verdad, ¿cómo reaccionas tú a esta verdad? Fíjate esto. La respuesta a la verdad de Dios revela a qué familia perteneces. Una vez más, la respuesta a la verdad de la palabra de Dios revela a qué familia pertenece. Porque los hijos de Dios reconocen y aman la verdad, mientras que los hijos de Satanás ignoran la verdad y abrazan ¿qué? La mentira. Versículo 41 dice así: ustedes hacen las obras de ¿qué dice? De su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto inmoral. ¿Qué es lo que están diciendo con esto? Le están dando una chiquita a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que sepas, nosotros no hemos nacido en un acto inmoral, porque yo creo que tú, Jesús, viniste de esta línea, ¿no? Tenemos un Padre que es Dios, dice. Y Jesús le dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar. ¿Por qué? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Una vez más voy a leer el versículo 43. ¿Por qué no entienden qué? Mi lenguaje.
pues porque no pueden escuchar mi palabra. Hermanos, los hijos de Dios y los hijos del diablo, una vez más. En una ocasión estaba en el aeropuerto en Miami, Florida. Me quedé 4 horas y estaba con Chipapá. No. Estaba con Levi. Estaba con mi hijo Levi. En este último viaje, vine de Colorado Springs, fui a Florida, a Miami. Y mientras que yo estaba sentado con mi hijo Levi, notamos ahí a un grupo de niños que estaban jugando. Y tú sabes que cuando se juntan 3, 4 niños, ya te imaginas cómo es, ¿verdad? Su madre le dijo a uno de sus hijos, ven acá, le dijo. Y su madre sabía que su hijo era el más travieso. Le llama a este niño y le dice, no corran. No quiero que estén corriendo y no quiero que toquen nada que está en el aeropuerto. Porque ustedes saben, si algo rompes o tocas en el aeropuerto, los precios no son baratos como Perú. ¿Son qué? Carísimos. ¿Ok? Pero bueno, pues. Pero el niño era pero muy travieso. Y su madre toda madre sabe, ¿no? Que cuando su hijo quiere hacer algo, ¿no? La mamá le está diciendo, no quiero que toques y no quiero que corras. Y el niño le mira y le da una sonrisa. ¿Qué le está diciendo con eso? A los 5 minutos, el niño, que era más travieso, entró a una tienda con todos sus amigos y jugaron a los libritos. Entraron a la librería y comenzaron, ¿qué? A tirar todos los libros y salieron corriendo. Y su madre le dijo, ven aquí, tú rompiste la regla. Y le dio un sermón a su hijo. Y su madre le miró y le dijo, yo no sé de quién eres tú, hijo. Yo no sé, parece que no fueras mi hijo, pero mira lo que has hecho. Yo no sé de quién eres hijo tú. Nunca obedeces lo que yo te digo. Y mientras que yo estaba con Levi, mientras que estaba con Levi me decía, papá, no obedece mamá, dice. Y yo recordé estas palabras, que nuestras acciones reflejan de quiénes somos hijos. Si somos hijos de Dios, nos vamos a comportar como hijos de Dios. Si somos hijos del diablo, nos vamos a comportar como hijos del diablo. Y Jesús dice esto, ustedes hacen las obras de sus padres. Y fíjate el versículo 42, y Jesús le dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, dice Jesús. Me encanta esto, que Jesús evidencia al verdadero Hijo de Dios, ¿basado en qué? En el amor. Si ustedes conocen a Dios, deberían por ende, ¿qué? Amarme a mí. Y versículo 43 dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? Dice Jesús. Hermanos, Jesús está hablando claro a estas personas, pero estas personas no entienden su lenguaje. ¿Alguna vez ustedes han leído de Bryan Chapell el libro El lenguaje del amor? ¿Cuánto han leído ustedes? El lenguaje del amor. Cada persona tiene un lenguaje de cómo puede identificarse con una persona. Uno de los lenguajes que mi esposa de amor que tiene hacia mí es que ella me abraza, me habla mucho, ese es su lenguaje, y me dice constantemente que me ama. Y mi lenguaje de amor es hacia ella servirla. De esta manera estoy demostrando mi amor a ¿quién? A mi esposa. Pero Jesucristo en un sentido está diciendo, ustedes no entienden mi lenguaje de amor.
Les estoy explicando todos, pero ustedes no entienden. Y la pregunta es, ¿por qué ellos no entienden? Y el versículo 44 da la respuesta. ¿Qué dice? Ustedes no entienden porque ustedes son de su padre, ¿qué? El diablo. Nada más y nada menos. Imagínate, ¿cómo te sintieras que alguien te dice, ¿sabes qué? Tu comportamiento me hace mostrar que tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de ¿qué? Del diablo. ¿Cómo te sintieras tú en ese momento? Ofendido, ¿verdad? Triste, recordando que tu padre es el diablo, ¿no? ¿Y en qué momento? Te adoptó o algo así, ¿no? Pero tu padre, ¿quién es? El diablo. Y fíjate esto, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido homicida, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Jesucristo está describiendo en un sentido cómo es tu padre, Satanás. Si no eres hijo de Dios, Jesucristo va a describir cómo es tu padre. Ustedes son de su padre el diablo. Hermano, y este verbo es en tiempo presente continuo. Quiere decir que ustedes no quieren cambiar y continuamente quieren estar viviendo bajo esa paternidad del diablo. Hermanos, rápidamente el tiempo me está ganando. Quiero decir que a continuación el Señor va a desmascarar a Satanás y nos va a proveer mucha información acerca de él. Si tu padre es el diablo, quiero que tú conozcas. Te lo voy a presentar, está diciendo Jesús, cómo es el diablo. Dice así, primeramente, él ha sido homicida desde ¿qué? Desde el principio. ¿Cómo? ¿Qué es un homicida? ¿Alguien me puede ayudar? Alguien que mata. Comentarista nos dice así, no tanto es un homicida físico, sino un homicida espiritual. Porque Satanás fue quien mató a Adán y Eva espiritualmente en el huerto de ¿qué? Del Edén. Dice que Satanás vino para matar, robar y ¿qué? Y destruir espiritualmente. Y dice primeramente que él es un homicida. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a una persona que le encanta matar, que ha matado a miles de personas, que cuando sabe su nombre te da escalofrío? Pues Satanás es el padre, es el homicida más grande. Y por otro lado dice, él no ha permanecido, ¿qué dice? En la verdad. Hermano, Dios creó a Satanás y lo creó en la verdad. Pero Satanás voluntariamente no quiso permanecer en la condición de esta verdad. Él mismo decidió por su propia voluntad apartarse de ¿qué? De la verdad. Porque el Señor dice así, Él no ha permanecido. Antes estaba en la verdad, cuando su nombre era Lucifer, ¿verdad? Y Él mismo decidió abandonar esta verdad. Luego nos dice, es más, no hay verdad en Él. Fíjate, hermano. Este es el resultado de haberse apartado de la verdad. No queda nada de verdad en él. Cuando Satanás te dice algo, no lo creas, ¿qué? Nada. ¿Pero por qué? Porque no hay nada de verdad en él. De hecho, la Biblia dice, ¿no?, que cuando habla mentira, del suyo mismo habla. Hermano, la mentira es el lenguaje de amor de Satanás. Con la mentira te dice que te amo. Pero tú sabes que esa mentira te está engañando. Pero muchos lo creemos en esto. Es el idioma de Satanás, que es la mentira. Y por último, porque es mentiroso y padre de ¿qué? De la mentira. Una persona me dijo, pastor, para que tú sepas, yo solamente digo la verdad un 20% y un 80% digo ¿qué?
La mentira. Entonces yo le dije, uy, hermano, entonces, ¿tu padre es quién? ¿Por qué? ¿Qué le dices? Porque es mentiroso. ¿Y padre de quién? De la mentira. Entonces es padre de todo lo mentiroso. Entonces Satanás, hermano, no contento con hablar la mentira, él procura incentivar a otros o a los demás a hablar la mentira. Hermanos, el padre, que es Satanás de la mentira, siempre intentará distorsionar la palabra de Dios. Y muchas veces lo creemos. Y por último, la otra diferencia es saber escuchar a Jesús. Versículo 46. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Hermano, ¿alguna vez Jesucristo pecó? No. Vivió una vida santa y pura, así que nadie le podría decir nada. Y dice así, y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Hermano, Jesucristo está diciendo la verdad. ¿Lo crees? Yo lo creo. Versículo 47. El que es de Dios, ¿qué dice? Escucha las palabras de Dios, pero ustedes no lo escuchan porque no son ¿de qué? De Dios. Ustedes son de Dios, ¿qué dice? Escuchan ¿qué? La palabra de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no lo van a escuchar. Hermanos, y esto es la pregunta para ir cerrando nosotros. Jesús establece un principio claro. Aquellos que son hijos míos, ¿qué dice? Van a escuchar ¿qué? Mi palabra. Y hoy has escuchado la palabra de Dios. Jesús hace una diferencia. El que escucha mi palabra y permanece en mi palabra, este es ¿qué? Este es mi hijo. Esto es mi hijo. Y yo quiero terminar con esta aplicación. ¿De quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios? ¿O eres hijo de qué? Del diablo. Y de hecho, hay novelas sobre esto. El hijo del diablo, dice. Películas mexicanas. Véanlo en Netflix. No lo vean en Netflix. El hijo del diablo, dicen, ¿no? Pero ¿de quién eres hijo? Yo quiero terminar con esta reflexión, hermano, con todo lo que hemos hablado. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, en muchas ocasiones, no quería escuchar a los profetas porque sus corazones estaban endurecidos. Endurecidos. Y a lo mejor estás aquí, hermano, con un corazón endurecido. ¿No quieres perdonar? Aunque la palabra de Dios te dice que perdones. Pero vives en adulterio. Y la palabra de Dios te dice, cualquiera que practica no heredará el reino de los cielos. Pero vives en mentira porque vives engañando. Y de hecho le engañas a tu pastor cuando tu pastor te pregunta, ¿cómo estás? Y tú estás mal. ¿Y qué le dices? Estoy bien. Y tú sabes en el fondo que no estás bien porque tu corazón está ¿qué? Duro. Y un hombre llamado Ezequiel fue enviado de parte de Dios para advertirles al pueblo de Israel por su comportamiento. La gente ignoró la advertencia y sufrió las consecuencias. Dios envió a Ezequiel diciendo, ¿sabes qué? Advierta a mi pueblo que dejen la idolatría, que dejen el adulterio, que dejen la fornicación, que dejen la inmundicia, que dejen la lascivia. Y el pueblo no quiso escuchar. Y hoy tenemos la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, todo lo que practican estas cosas, primeramente no heredarán el reino de los cielos. Y dos, no son mis hijos. Porque sus acciones muestran lo contrario. ¿Y sabes qué? El pueblo de Dios ignoró la advertencia y vino las consecuencias. Hoy en día, hermano, Dios nos envía su palabra para advertirnos. Y te hago la pregunta, ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios? Porque los hijos de Dios aman la verdad, buscan vivir en obediencia y escuchan y aceptan la palabra de Dios.
Pero los hijos del diablo rechazan la verdad, viven en pecado y viven en el engaño y la mentira. Y de hecho imitan a su padre porque empiezan a mentir. ¿Cómo respondes tú a esta pregunta cuando alguien te pregunta, hermano, ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Y yo sé, hermano, que a lo mejor estás aquí y el Espíritu Santo te está tocando tu corazón y te está diciendo, he entregado mi vida a Cristo, pero he estado lejos de Él. Hermano, hoy día es tiempo de poder regresar. Y Jesucristo te dice, yo puedo limpiarte todo, pero todos tus pecados y dejarte limpio. Pero yo no quiero que vivas en esta esclavitud. La Biblia dice, hemos visto la semana pasada, y conocerán la verdad. Y la verdad, ¿qué dice? Los hará libre. Y Jesucristo me está diciendo, mira, los que viven en pecado son esclavos ¿de qué? Del pecado. ¿Son libres ellos? No son libres. Pero Jesús, ¿qué dijo? Si verdaderamente el Hijo de Dios les libertara, serán verdaderamente ¿qué? Libres. Te pregunto, hermano, ¿eres libre? ¿O eres esclavo del pecado? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? ¿Y por qué, pastor? Porque tus acciones no reflejan, hermano, que eres verdaderamente hijo de Dios. Y espero, hermano, que tú puedas hacerte esta pregunta. ¿Soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Y es una pregunta que yo no podría responderte, que tú mismo deberías darte cuenta. Y yo hoy en esta mañana te invito a reflexionar, hermano. Hoy vamos a tener Santa Cena. Y si eres hijo de Dios, deberías ponerte a cuentas con el Señor. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos. ¿Qué dice? Frente al Padre, a nuestro Hijo, ¿qué? Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si tú vienes a Jesucristo y dices, yo te he fallado. Forgive me en inglés. No sé si estoy hablando bien, pero perdóname por mis pecados. El Señor está listo para perdonarte. Una vez el pastor que tiene su iglesia en Dallas preguntó, ¿cuántos de ustedes están comprometidos por la causa de Cristo? En una iglesia de 1000 miembros, levantaron 10 personas comprometidos con la causa de Cristo. ¿Y qué pasó con el resto? Y el pastor regresó a su casa y habló con su esposa y dijo, no puedo creer lo que pasó. Se arrodilló, clamó al Señor por las personas que no tuvieron compromiso con el Señor. Cuando hablamos de compromiso, ¿qué significa esto? Que estás comprometido con la causa de Cristo, con el Evangelio, con vivir una vida santa y pura para Él. Y Dios está buscando esto, hermano. Y espero que aquí en Cusco Dios pueda encontrar a estas personas. Ahí inclina tu rostro, hermano. Y quiero invitar a los músicos. Vamos a orar. Padre amado, venimos delante de ti reconociendo que mi identidad está en ti. Y hoy, Señor, he sido confrontado. Quiero ser verdaderamente tu hijo. Amado Padre, quiero vivir en obediencia a tu palabra y reflejar tu amor y tu verdad. Estoy cansado, Señor, de venir cada miércoles, cada domingo. Ni mis vecinos, ni mi familia puede ver frutos en mí, porque yo no sé perdonar, porque yo no sé amar. Pero vengo aquí a la iglesia y levanto mis manos
Padre, ya no quiero ser más un hipócrita. Quiero conocer tu verdad y obedecer tu palabra y ponerlo en práctica, amado Padre. Hoy en esta mañana te pido que renuevas mi mente y mi corazón. Quiero vivir como hijo tuyo, rechazando la mentira, rechazando la influencia del mundo y rechazando mi carne. Señor Jesús, ¿puedes sanar mi corazón? Ya no quiero rechazar más tu palabra. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Coro, meter el coro. Quiero vivir tu palabra. Quiero ser libre de la esclavitud del pecado. Y quiero ser libre en verdad. Hoy decido, Señor Jesús, entregar mi vida por completo. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. El egoísmo, la mentira, la hipocresía, Yo solo el coro nada más. Después, en la Santa Cena, le metemos lo mismo. y la religiosidad, Tu fidelidad. que es el cáncer de la iglesia. Y terminamos con Quiero ser sincero y transparente contigo, Dios, y con tu iglesia. Perdóname todos mis pecados. En Cristo Jesús oramos. Amén.